Bueno, y esta noche tengo el gusto de acompañar y de saludar a Jorge Fernández Menéndez, bienvenido. Un placer, como siempre, José Luis. También a Guillermo de Loya, ¿cómo estás? José Luis, muy buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Y a Miguel Aquino. Miguel, ¿qué tal? Bienvenido. José Luis, ¿cómo estás? Gusto saludarte, muchas gracias. No, al contrario, gracias a los tres. Bueno, cuando se hace una ofensiva de seguridad como la que vimos recientemente en Guanajuato, cuando se moviliza la Guardia Nacional, se moviliza el Ejército, sí, se tiene como primer objetivo desmantelar las organizaciones criminales, en fin, romper la estructura financiera de las mismas, pero al final lo que se busca es regresar la seguridad, la tranquilidad a las comunidades que han sido dominadas, secuestradas por la violencia organizada. Pero en el caso de Guanajuato, y hay muchos casos, pero en este caso, con la reciente detención del Marro, los homicidios dolosos están incrementándose, no ha bajado nada, la inseguridad a tope. ¿Qué está pasando en Guanajuato? ¿Cuál es el fenómeno social allá que no lo hace posible? Jorge. Tenemos en Guanajuato, ya lo hemos platicado en alguna ocasión, en Guanajuato no es que hubiera un cártel hegemónico que fuera el de Santa Rosa de Lima, que tampoco era un cártel, ya lo dijimos también, es una organización criminal que se dedicaba a ciertas tareas específicas, pero estaba en conflicto con el cártel Jalisco Nueva Generación desde hace ya 3-4 años. Eso ha sido lo que ha generado la enorme violencia. La detención del Marro implicará la desaparición de este grupo de Santa Rosa de Lima porque ha sido detenido él, sus principales operadores, no tiene fuerza como para oponerse al cártel Jalisco Nueva Generación, pero el cártel Jalisco Nueva Generación seguirá operando y seguirá creciendo. Sacó un comunicado diciendo que se acabó la guerra, pero por lo pronto siguen con la limpia de los operadores de la otra organización, ¿no? Claro, ahí Jorge dice algo muy importante. A ver, el cártel Jalisco Nueva Generación llega a dar un mensaje en el cual expresa su gusto, expresa su beneplácito porque se haya eliminado a su contrincante. ¿Y que nosotros nos vamos a quedar con esa idea de normalidad en que el siguiente a ocupar es otro grupo criminal, el casillero que deja vacío el cártel de Santa Rosa de Lima? Es una locura pensar que esto sería normal y más bien quisiéramos ver a las fuerzas de seguridad pública el poder ocupar esos casilleros que quedan vacíos, en donde el Estado se apersona, en donde el Estado llegue y con toda la fuerza que conlleva el poder erradicar este fenómeno que tiene azotado a Guanajuato desde hace ya mucho tiempo, 14 años, desde 2006, cuando esto empezó a crecer de manera notoria. De los más de 300,000 muertos, de los más de 73,000 desaparecidos, esto es un infierno lo que viven los habitantes de este estado. Guillermo, pero no son pocos los efectivos de la Guardia Nacional que se han desplegado en Guanajuato. Y si la Guardia Nacional va a servir para hacer el recuento y el levantamiento de muertos, que mejor contraten un servicio funerario, porque pues a fin de cuentas es una cuestión que pues 7 muertos diarios desde que se aprendió al Marro, creo que es una situación que nos debe preocupar. Y de hecho, bueno, se ha visto que cuando detienen a un líder importante, que yo coincido con Jorge, yo tampoco menciono como cártel a esta organización del Marro, porque la verdad es que no llegó a ese nivel, y no se trata de darles una figura muy importante a otras organizaciones como Sinaloa o Jalisco. Lo cierto es que esta organización criminal que operaba en Guanajuato desde hace 3 años, bueno, no ha sido la única responsable de la violencia. Recordemos que Guanajuato en su momento fue controlado por la familia michoacana, que ellos eran los que tenían ahí la operación. Aquí la gran pregunta es, ¿por qué Guanajuato es uno de los estados con más violencia? Muchos decían, el cártel de Jalisco Nueva Generación le está peleando el huachicoleo al cártel de Santa Rosa de Lima. No es cierto. El problema en Guanajuato no es el robo del combustible, es el paso de la droga, principalmente que viene de la zona de Michoacán. Y sobre todo que el cártel Jalisco no puede ir por la zona del Pacífico porque esa la tiene el cártel de Sinaloa. Entonces, la ruta más corta para el Mencho, para el cártel Jalisco, para llegar a los Estados Unidos es Reynosa, en Tamaulipas. El paso forzoso es Guanajuato, ese realmente es el problema, y no el asunto del huachicoleo. Y la guerra que viene, claro, es la del cártel Jalisco Nueva Generación contra el cártel del Noreste, que se va a trasladar parte a Guanajuato, parte a la Huasteca, ¿por qué? La Huasteca Potosina y demás, y a Tamaulipas, ¿por qué? Porque es el paso de la droga. El huachicol es un gran negocio, pero bueno, en última instancia se va a ir controlando y tiene otros componentes. Pero en términos de narcotráfico, las vías de comunicación que pasan por Guanajuato son estratégicas. Precisamente por eso se ha dicho que quizás el cártel de Sinaloa podía meterse a Guanajuato. El cártel de Sinaloa no le interesa tanto. Ellos tienen controlada su parte de la frontera, Santa Rosa sus túneles, y entonces
lo importante va a pasar y vamos a ver, no descartemos que el cártel Jalisco y el cártel del Noreste terminen, que es un cártel mucho más poderoso que el de Santa Rosa de Lima, terminen enfrentándose en Guanajuato. Pero si entonces el huachicol se terminará por controlar, si al cártel de Sinaloa no le interesa, si el frente del cártel Jalisco Nueva Generación lo va a tener con el cártel del Noroeste, la pregunta sigue siendo la misma y el problema es el mismo. ¿Por qué el nivel de violencia en Guanajuato que tenemos prácticamente desde mucho tiempo? Yo me atrevería a decir que en este momento parte de la limpia es la disputa dentro de la organización de Santa Rosa de Lima. Muchos dicen, he leído que si el papá, que si la esposa, yo creo que se va a quedar con esa operación es la familia Bellman, que es estos integrantes que han sido muy cercanos al cártel de Santa Rosa, porque este fue una organización criminal familiar. Sí, familiar y de amigos. Familiar y de amigos. Y los Bellman y los Ortiz, que es la familia del Marro, fueron los encargados. Creo que lo primero viene una disputa al interior de Santa Rosa de quién se va a quedar con ese control. Pero lo más importante, el cártel Jalisco sigue realizando esta operación, como ellos le llaman, de limpieza para tratar de eliminar lo que queda de Santa Rosa. Algo similar sucedió en Morelos. Recordarán cuando llegó el cártel de los Beltrán Leiva, que dijo, voy a acabar con los secuestradores, con los asesinos y con los extorsionadores. Algo por el estilo está sucediendo porque el cártel de Santa Rosa creo que cometió muchos errores. Uno de los errores fue haberse metido con su gente. Empezó a extorsionar, a matar y sobre todo a cobrar derecho de piso a la misma gente de Guanajuato, cuando estratégicamente y en la lógica de los narcotraficantes, lo que normalmente sucede es que ellos mismos deben de cuidar a la gente porque ese es su primer círculo de seguridad. Creo que ese fue uno de los grandes errores y es lo que te está presentando. ¿Cuándo vamos a ver que una estrategia de seguridad donde cortan la cabeza del principal, digamos, componente de una célula criminal funcione sin que queden estas guerras por herencias, sin que queden estas guerras intestinas y donde verdaderamente se apersone el Estado y llegue para poner orden en los cuerpos de seguridad y también en las instancias de procuración y de administración de justicia, porque esto también tiene mucho que ver. Esa puerta giratoria que se ha puesto por jueces a muchos de los integrantes que son verdaderos sicarios, que son unos chacales que andan en la calle delinquiendo. Los de Santa Rosa eran de sus favoritos, ¿eh? Sí, y además pues muy entremezclados con la propia población, muy mimetizados con la propia población, y eso es lo que ha sido muy difícil de poder extirpar. Es una célula, como decía Jorge, atípica, que está entremezclada dentro de la propia actividad de la comunidad, y eso lo hace particularmente difícil. Ahora, esta limpia que viene por parte del cártel Jalisco Nueva Generación, pues es una situación que pone en medio a la población nuevamente, y lo que piden ya los habitantes de Guanajuato desde hace mucho tiempo es protección, es seguridad, es tranquilidad. No se puede tener un negocio, no se puede llevar una vida normal en ese estado. No pueden salir tus hijos a la calle, no pueden salir a tomar un café, porque siempre va a existir la zozobra de una normalidad que es la normalidad del criminal, y quienes han impuesto la ley ahí han sido los grupos criminales. No, y además tú tienes otro tema, o sea, el tráfico de drogas es un tema que le interesa a la gente relativamente mientras no se transforme en narcomenudeo, porque que pase la droga la gente no es problema para la gente. El narcomenudeo, la extorsión, todos los otros delitos son otra categoría. Y el problema que hay aquí que se va a acabar con el grupo de Santa Rosa de Lima, es un problema de mercado simplemente, ¿no? Los grandes se comen a los pequeños, ¿no? Sí. Pero lo va a ocupar. ¿Quiénes son los grandes contrincantes por ese mercado, por las rutas? Va a ser el cártel del Noreste por una parte y el cártel Jalisco, que ya tiene prácticamente la hegemonía, porque ya la tiene prácticamente la hegemonía del Estado. Pero las dos organizaciones, tanto el cártel del Noreste como el cártel Jalisco, son grupos muy violentos, primero muy violentos, que hacen de la expoliación de la gente, del secuestro, de la extorsión, del secuestro, de la trata de personas, hacen un negocio muy redituable. Entonces, desgraciadamente, el tema no se va a acabar. Se necesita, hay 2, 3 grandes organizaciones que hay que atacar. No hemos visto un ataque frontal contra el cártel Jalisco. Y eso no te lleva a cuestionar el esquema de seguridad. Claro. Te lleva a cuestionar la estrategia global de seguridad, ¿no? Y de procuración de justicia. Miguel, de acuerdo con el diagnóstico que acaba de darnos Jorge, entonces este nivel de violencia, lejos de disminuir, podría aumentar en los próximos meses. Sí, y bueno, y ya lo vimos, el mismo día que se da a conocer la captura de El Marro, hubo 9 ejecutados en la zona de Guanajuato, y hasta el día de hoy las cifras pues no se cuentan en decenas, se siguen contando en cientos los muertos en el estado de Guanajuato. Yo creo que parte de la estrategia debe de ser verdaderamente quedarse a reforzar la seguridad,
La policía, yo lo sigo insistiendo, hay muy buenos policías, pero sigo insistiendo, la policía en México y sobre todo a nivel municipal no funciona. La policía municipal en Guanajuato se ha visto infiltrada. Es más, los principales objetivos de estos criminales son los policías. Policías que ni siquiera tienen los elementos, ya no llamemos ni siquiera de preparación, incluso ni siquiera tienen las armas necesarias para combatirlos. Mientras no refuerces la policía y exista un verdadero sistema de procuración de justicia, creo que la situación ni en Guanajuato y en ninguna parte de este país, sin duda se van a arreglar. ¿No pasa, Miguel, entonces por enviar a más efectivos de la Guardia Nacional? Yo sigo pensando que la solución de la seguridad en este país no se resuelve llenando las calles de policías, es metiendo a los delincuentes a la cárcel y que se queden en la cárcel. Y es una preocupación que incluso no operen desde la cárcel. Exacto. Y garantizar que no operen desde la cárcel. Ahí tienen sus oficinas permanentes. Oye, en muchos casos. El propio secretario de la Defensa le mandó el mensaje al sistema judicial. Yo sigo impactado con ese mensaje. Señores, el ejército ya hizo su trabajo y detuvo al marro. Ahora háganlo ustedes y no lo pongan en la calle. Entonces, la seguridad debe de ir forzosamente de la mano de la procuración de justicia. Los verdaderos sistemas de seguridad que funcionan en el mundo no son calles llenas de policías. Eso no resuelve nada. Resuelve que las cárceles estén llenas de delincuentes culpables y, como dice Jorge, que no puedan operar. Bueno, después de la llamada de detención o la recomendación que dio el secretario de la Defensa, bueno, ahí va la vinculación del proceso contra el marro. Pero decías, Guillermo, entonces, ¿cómo reforzar ese sistema de seguridad local? Claro. Si no es con más efectivos. Claro, no es una cuestión de más policías, sino cómo operan nuestros policías y también qué tipo de preparación y vinculación de mando tienen. En la Guardia Nacional lo que hemos visto es que se encuentra de alguna manera en una etapa de transición, en una etapa donde el descontrol operativo ha abonado mucho a generar esos incentivos hacia la criminalidad, en donde ahora ya prácticamente actúan con un total cinismo. Ya esto es una cuestión no nada más de reto al Estado, sino de una situación de apertura absoluta hacia delinquir sin ninguna restricción. Vuelvo a insistir que un cártel enemigo celebre el que va a entrar con total impunidad a una plaza porque ya le quitaron al de enfrente, pues es un absurdo. Es una locura. Pero no, ya teníamos un diagnóstico, no se hizo un diagnóstico. El diagnóstico, el diagnóstico por Dios. Entonces, el diagnóstico está desde el gobierno de Vicente Fox. O sea, ya han pasado muchos años. No es nada nuevo. Necesitas un modelo policial único para el país. No digo, como se dijo en alguna ocasión, un mando único policial para todo el país, que tampoco sería descabellado si lo pensamos fríamente. Pero sí, un modelo policial único, donde sí haya mandos únicos o concentrados en los distintos estados del país, donde haya coordinación en áreas regionales, por ejemplo, de las grandes ciudades, y donde esté además, por supuesto, la Guardia Nacional. Pero la Guardia Nacional, más allá de aciertos y errores que ha tenido, no puede garantizar Pero es el principal proyecto de seguridad de esta administración. Pero es un proyecto incompleto. Hay que decirlo con todas las letras, es un proyecto incompleto. No lo logró al final del gobierno Vicente Fox, no tuvo ningún interés en hacerlo tampoco, no lo pudo hacer de alfileres, Felipe Calderón, no lo pudo hacer, que también lo presentó después de Ayotzinapa, lo presentó Peña Nieto, fue ignorado, tampoco hubo demasiada voluntad política. Y ahora tampoco. Entonces, si no se vuelve a construir un modelo policial que vaya desde abajo hacia arriba y que tenga todos los elementos que garantice, que permita garantizar la movilidad de las policías locales, es imposible. Hay 380,000 policías locales, municipales y estatales. Y no sirven para nada, salvo alguna honrosa excepción. En tanto no se arregle esto desde los cimientos y en tanto también no existan los incentivos para que este mercado tan extenso, dentro de los que se encuentran en una situación de pobreza, dentro de una crisis económica que ha sido rampante, y puedan reclutar el crimen organizado con estas enormes cantidades de dinero, como las tenía el cártel de Santa Rosa, que eran cantidades diarias millonarias lo que recibían del huachicoleo. Millones de millones diarios que ponían a disposición para poder reclutar verdaderos ejércitos, pero también en tanto no se arregle desde las bases de una primera policía que es la de contacto dentro de los propios municipios, en tanto no se haga una coordinación efectiva con los propios estados, como en este caso, pues bueno, lo que nos dio gusto es que de alguna manera vimos que se puede cooperar entre la Federación y el Estado para lograr un cometido positivo, y en tanto no se pueda consolidar un cuerpo de seguridad nacional como se está intentando así en tiempo presente con la Guardia Nacional,
creo que es una situación que nos va a dejar todavía una guerra, todavía nos va a dejar estas malas noticias que nos estamos acostumbrando a ver a diario, y en un estado que no es exclusivo en Guanajuato, muchos de los estados de la República se encuentran en esa situación. Creo que tenemos que repensar de manera muy seria la Estrategia Nacional de Seguridad y el modelo íntegro que tiene que ver con la Procuración, la Administración de Justicia y la Seguridad Pública. Además, hay una demostración de cómo se puede... A ver, la Ciudad de México, García Harfuch lleva 4 o 5 meses en el mando de la ciudad. Así es. Ahí se está haciendo, es una policía centralizada, la de la ciudad, con todos los errores, es la policía más poderosa que hay en el país, es la más grande, es la más poderosa, además con instrumentos, centralizada, con un mando centralizado. Y en 4 o 5 meses hemos visto cómo se descabeza el cártel de la Unión Tepito. Bueno, hoy mismo noticias importantes. ¿Sí? Claro. Desde ayer, la captura de los líderes de los Rodolfos en Xochimilco es importante. Entonces estás golpeando y estás rompiendo estructuras y le estás llegando a temas de dinero, porque en alianza con la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría está golpeando a temas de dinero, hay toda una estrategia. Y bueno, y con eso puedes recomponer, no solucionarla, pero recomponer por lo menos la situación de un estado, en este caso de la Ciudad de México, que los índices, la verdad, han bajado. Han disminuido. Y parte de la inteligencia o parte de lo que ha hecho Omar García Harfuch en la Ciudad de México es que ha golpeado a todas las organizaciones, que eso es de repente lo que no vemos. Hay un tema que a muchos de repente no les gusta, pero el Cártel Jalisco Nueva Generación, perdón por lo que voy a decir, pero en gran parte deberían de darle las gracias por el desmantelamiento que hizo de El Marro y el Cártel de Santa Rosa de Lima, quien verdaderamente arrinconó al Marro y que provocó que 2 semanas antes de su detención lo viéramos en un video llorando, fueron los ataques que sufrió por parte de la organización del Cártel Jalisco Nueva Generación. Eso no lo podía haber hecho el Estado. Es decir, ya llega desmantelado. Fue muy importante lo de la intervención de la UIF, porque lo dejaron sin su grupo de sicarios, que le fueron eliminando los del Cártel Jalisco, y lo dejaron sin dinero, que eso es muy, muy importante. Una organización criminal que no tenga dinero para comprar armamento, para reclutar sicarios, pero sobre todo para sobornar autoridades, la debilitas. Qué bueno que se está tocando de ese tema. A mí me gustaría que ese tema no solo fuera con una organización, sino fuera en general, y que la UIF sea utilizada no con fines políticos, sino que verdaderamente persiguiera esas organizaciones criminales. Rompa la estructura financiera, las redes. Claro, el dinero es la principal arma que tiene una organización criminal. Claro, casi estamos concluyendo, Jorge, pero de acuerdo con el diagnóstico que nos dio Guillermo, la gente en Celaya, en Irapuato, en León, en los Apaseos, va a tener que seguir padeciendo los niveles de violencia, Guillermo. Pues yo creo que sí. Desafortunadamente lo vimos a partir de la detención del Marro, 7 muertos al día, hasta conteos recientes íbamos sobre los 75 muertos, pero no es nada más los muertos que vienen de esta guerra interna del propio narcotráfico, del propio crimen organizado, sino cómo esto deja en un estado de sitio y de miedo a toda la población, en donde lo que cuenta ahí es la percepción de seguridad, lo que cuenta ahí es la normalidad con la cual pueden llevar a cabo sus actividades los habitantes de Guanajuato, y eso no ha vuelto, y creo que la justicia y la seguridad pública se han olvidado de Tenemos unos segundos, una última reflexión, Jorge. Necesitamos una estrategia integral de seguridad. La Guardia Nacional es un buen proyecto, no alcanza, no es suficiente. Hay que trabajar en las policías, en los ministerios públicos y en la justicia. En los tribunales. Miguel. Sin duda, la Procuración de Justicia va a ser básico, porque también eso nos va a ayudar a que como sociedad creamos en las autoridades y volvamos a denunciar y sobre todo a confiar en ellas. Bueno, Miguel, Guillermo, Jorge, muchas gracias. Gracias a ti. Y gracias a usted que nos acompañó muchas gracias. en esta República MX. Nosotros nos vemos mañana. Gracias. Buenas noches.